Y justamente hoy vamos a hablar acerca de queremos que Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste? Amén. Queremos que Dios se manifieste. Y empezamos diciendo que todos, si yo preguntara acá, ¿quién sabe esto? Seguramente que todos saben en este lugar que Dios está en todas partes, que Dios es omnipresente. Eso es teológicamente la definición de decir que Dios está en todas partes. Y está bien, todos lo sabemos. Ahora, una cosa es que Dios esté y otra cosa es que Dios se manifieste. Que Dios esté es indiscutible. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Él es omnipresente, así que Él lo llena todo, pero Él no se manifiesta en todas partes. Amén. Y vos me dirás, ¿y dónde se manifiesta Dios? Y Dios se manifiesta donde hay corazones que le buscan, donde hay corazones que creen que Él está deseoso de manifestarse, ¿no? Nosotros todos compartimos ese anhelo. ¿Cuántos dicen compartimos todos ese anhelo? Todos queremos, necesitamos imperiosamente que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Necesitamos la manifestación y el toque de Dios en todo lo que hacemos, aún en las situaciones más cotidianas, aún en el laburo, donde a veces nos batallamos tanto, nos luchamos tanto, cuando viajamos en tren, cuando tenemos que bancarnos un vecino que ya nos tiene hasta acá y hasta allá, ahí necesitamos que Dios se manifieste también en nuestras vidas. Ahora, uno dice, ¿cómo será que Dios se manifieste? Y Dios, a este pedido de Señor, quiero que te manifiestes, Jesús responde. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, este Jesús, hablándole a los discípulos, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque hoy en día la gente cree en cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Yo ya no puedo, a veces me supera la imaginación las cosas. Ellos se burlan de nosotros por nuestra fe cristiana, pero hay cada papa frita, sentado en la televisión o hablando por Instagram o lo que sea, teniendo teorías tan absurdas, tan ridículas, tan infantiles, y la gente los sigue porque le cree, porque la gente está buscando que Dios se manifieste. Solo que como no busca el Espíritu Santo, entonces busca algo que los saque de esa debilidad que sienten las personas. Entonces Jesús les avisa y les dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha descendido a la tierra al venir Jesús. Por lo que vos y yo tenemos la autoridad de hacer que el reino de los cielos se manifieste. El reino de los cielos y su manifestación no es nada estrambótico, ni nada raro, ni nada. Es hacer que las leyes del cielo comiencen a regir en la tierra. Que yo llego a una casa para poder hacer una célula y están todos peleados y pueda hablar y pueda orar, y cuando yo me vaya de esa casa haya habido reconciliación. Cuando esto tan sencillo pasa, yo puedo afirmar que el reino de los cielos se ha manifestado en ese hogar. ¿Cuántos me dicen amén? Porque estas son las cosas en las que necesitamos
manifestar el reino. Más allá de que anhelamos que los paralíticos se levanten, que los ciegos vean, lo anhelamos, todos lo anhelamos. Pero también anhelamos que haya paz en los hogares, que haya paz en cada lugar donde nos toque estar. Y en nosotros está la capacidad de poder traer el reino a donde estamos. Amén. Entonces, en este pasaje de Marcos que te acabo de leer, Él nos da la clave. ¿Cuál es la clave? En primer lugar, el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo primero que necesito para asegurarme que Dios se va a manifestar en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar la mente. Metanoia, así lo menciona la palabra de Dios. Significa cambio la mente. Pensaba de una manera, me ingreso a la vida de Dios, pienso diferente. Si pienso parecido, tengo que seguir profundizando. ¿Se entiende? Uno, decía Jesús, no puede servir a dos señores. Uno tiene que decidir a quién va a servir. Uno tiene que decidir a quién va a escuchar. Y yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Hay una canción muy antigua que decía, he decidido seguir a Cristo. Y lo repetía varias veces y después decía, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un corito muy viejo, pero que dice una verdad que la Biblia describe como metanoia. Yo venía caminando para allá, Cristo me encontró, me enamoré de Él, me habló y entonces yo me di la media vuelta y camino para el lado contrario. Y eso es la metanoia. Y fíjate, todos estaban muy intrigados ya en la época de Jesús, cuando Jesús les decía que era necesario, ¿no?, que ingresaran en un nuevo mundo, en el reino de los cielos. Y entonces un maestro de la ley llamado Nicodemo, le dijo a Jesús, te digo la verdad, ¿cómo puede ser? Le dijo primero. Le dijo, maestro, ¿cómo puede ser que nacer de nuevo? Yo soy un hombre grande, ¿qué tengo que hacer? ¿Meterme en el vientre de mi madre y volver a salir y aprender una vida diferente? A lo cual Jesús responde, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua, el bautismo, y del Espíritu. El que gobierna mi ser es el Espíritu. Ya nadie más puede gobernar mi fe. Ni mis circunstancias, ni mi pecado, ni mi enfermedad, ni mi familia, ni ningún problema que yo pueda tener puede gobernar mi vida. Mi vida la gobierna Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo que tienen que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu. Por eso nos tomamos todo el tiempo, hacemos los altares. Fíjate que en cada reunión no hacemos directamente predicar. Tenemos un tiempo de búsqueda. ¿Por qué? Porque invocamos al Espíritu Santo, porque queremos que sea el Espíritu Santo el que haga una obra que prepare la tierra para que esta preciosa semilla, que es la palabra de Dios, pueda ser sembrada y que una vez sembrada dé fruto y que el fruto permanezca. Pero el arrepentimiento es esa posibilidad que nos da el Espíritu Santo, escucha, de reconocer nuestros pecados, nuestros errores, admitirlos y cambiar. ¿Cuántos tienen que cambiar? A ver. ¿Cuántos pecan? Yo también. ¿Cuántos se equivocan? Yo también.
¿Cuántos tienen debilidades? Yo también. Todos amamos a Cristo. Queremos manifestar a Cristo en la tierra a los hombres. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Porque esos pecados que hoy y esas debilidades que hoy tal vez nos determinan o nos dominan, son el fruto de errores y permisos que tal vez dimos en nuestro pasado y necesitamos arrepentirnos. Por eso dice, el arrepentimiento, el bautismo, es la representación exterior y física de lo que ya pasó en mi vida. El bautismo, viste que los metemos en el nombre de Jesús y vuelven a salir. Yo te bautizo, dice el pastor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso significa, muero por mi consentimiento a la vieja vida, al pecado, a la maldad, etc. Y cuando salgo del agua, lo que estoy representando es ese nuevo nacimiento espiritual. Amén. Dios afirma lo siguiente, dice en el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Que si vos necesitas cambiar, si vos necesitas una metanoia, si vos necesitas cambiar tu vida, vos tenés que tener un espíritu quebrantado. ¿Qué significa un espíritu quebrantado? Significa un espíritu que reconoce que sin Dios no puede hacer nada, que cuando no está Dios en la ecuación, seguramente va a haber problemas. Eso es un espíritu quebrantado, un espíritu que está atento a la palabra de Dios, en la oración, a lo que siento, a lo que Dios me dice. Mirá, yo te voy a decir algo, tal vez vos no lo escuches a Dios, pero yo te digo esto y te lo garantizo. Cada vez que vos buscás a Dios, Dios te habla. No es que hay gente a la que nos habla y gente a la que no le habla. Dios le habla a todos. Codeal de al lado y decirle, ¿oíste? Dios nos habla a todos. Solo que algunos nos hacemos los sordos. O tenemos tremendas fortalezas en la mente que no nos permiten realmente escuchar a Dios. El arrepentimiento genuino produce estas dos consecuencias favorables, que es lo que dice que Dios está cercano si yo tengo el espíritu contrito y humillado, y dice que el arrepentimiento justamente produce estas dos actitudes. Y estas dos actitudes, hace así, agárrate las orejas para escuchar bien. Estas dos actitudes abren la puerta para el obrar del Espíritu Santo. Pero escucha, sin arrepentimiento no hay obra del Espíritu Santo. Mirá a tu hermano a los ojos y repetíselo. Decile, sin arrepentimiento no hay obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un pay de umbanda que le pagás para que te haga un trabajo. El Espíritu Santo es la persona de Dios enviada por Cristo para hacer la voluntad del Padre y expresar al Padre en su plenitud. Así dice la palabra. El Espíritu Santo expresa al Padre en su plenitud. Entonces, cuando vos lo tenés, te humillás, te arrepentís, el Espíritu Santo se va a expresar. Se va a expresar. Y entonces, con seguridad, vos vas a poder decir que el arrepentimiento atrae al Espíritu Santo y activa su obra en las personas, en vos, en mí, en cada uno. Amén. Y entonces vamos a ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Jesús era un hombre
Cuando caminó en la tierra era un hombre. ¿Y cómo hacía todo lo que hacía? Porque el Espíritu Santo estaba activo en él. El Espíritu Santo estaba activo en él. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer, lo primero es arrepentirnos. Lo segundo que nos decía el pasaje de Marco es que tenemos que creer. El creer hace que Dios, escúchame, se haga visible. El creer, cuando yo creo, hago que Dios se manifieste, por lo cual Dios se hace visible a través de sus obras en respuesta a mi oración. ¿Se entiende? ¿Me entienden lo que quiero, la idea que quiero transmitirlo? Por eso necesitamos creer. Si yo leo la Biblia y la leo como un cuentito, nunca voy a creer, porque la fe no se va a activar en mí. Y el problema es que no voy a ver a Dios manifestarse, no lo voy a ver visible. Y mirá, hay un episodio que relata la Biblia, te lo voy a leer, dice: enseguida una mujer que había oído de él, de Jesús, se acercó y cayó a sus pies, o sea, lo estaba adorando. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Como la mujer era gentil, gentil quiere decir que no había nacido en el pueblo judío, dice, como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Dice, y ella le dijo: es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Y Jesús, lejos de reprenderla, le dijo: buena respuesta, así nomás, buena respuesta. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ya ha salido de tu hija. Y esto es tremendo, porque lo vemos a Jesús fortaleciendo la fe de alguien. Jesús no ponía otra condición más que creer para manifestarse. Dios no pone otra condición más que creamos. Dice que el que cree, que el que busca a Dios tiene que creer que lo va a encontrar, ¿no? Dice, cuando busco a Dios, tengo que creer que lo voy a encontrar. Cuando yo hablo con Dios, tengo que creer que Él me va a contestar. Si no, soy una persona con mis facultades mentales alteradas, que hablo al aire. ¿Se entiende? No. Yo hablo con Dios porque yo sé que Él, a su forma y como lo considere oportuno, siempre me va a responder. Entonces, la fe hace que Dios se vea. Esta mujer estaba desesperada, la hija estaba endemoniada, era una mujer gentil. Los sacerdotes de su pueblo, los brujos, no la podían liberar. Y la mujer escuchó de lo que Jesús venía haciendo y fue corriendo, y dice que primero lo adoró. ¿Qué hizo primero? Primero lo adoró. No se le tiró encima a pedirle cosas. Primero lo adoró, reconoció que Él tenía el poder y la capacidad para hacerlo. Por eso, cuando mañana hables con Dios, por favor, no lo retes, no le intentes que te tenga lástima. Simplemente adóralo. Simplemente adóralo. Y cuando hayas captado su atención, en ese momento, pedile lo que necesitas. Y él, aunque le probó la fe y le dijo: no, yo primero vine a los hijos de Israel,
porque no corresponde sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. O sea, ¿cuántos se hubieran ofendido? Esta mujer no le importaba nada, porque cuando uno está desesperado no se ofende. ¿Sabés quién se ofende? Los que tienen opciones. Entonces se ofenden y se van. Pero esta mujer, así como la mujer del flujo de sangre, lo había gastado todo. O sea, ya Jesús era la única opción. Ahora, Jesús para vos y para mí, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta, también es la única opción que tenemos. Solo que a veces somos cabeza dura y antes golpeamos otras puertas. La fe se manifiesta a Dios en todo nuestro vivir. Yo tengo que manifestar a Dios en cada cosa que me pasa en la vida, no solamente como esta mujer porque la hija estaba súper endemoniada que se iba a morir, de cómo estaba, que el diablo la iba a matar. No, en cada momento de tu vida estamos viviendo épocas oscuras, épocas difíciles, épocas complicadas, épocas que nos complican la mente y el alma también, y el corazón, porque nos llena de tristeza, de ansiedad, de temor. En ese momento tenés que manifestar a Dios en tu vivir. Tenés que decir, bueno, yo no sé lo que pasa, ni con la economía, ni con la violencia, solo sé que yo tengo un Dios grande que es capaz de guardarme, que es capaz de proveerme aunque nadie más tenga. Yo creo y sé que mi Redentor vive y sé que mis ojos lo verán. Sé que mis ojos lo verán. Y si vos lo creés, vos vas a ver a Dios obrar. Amén. Y esto es lo que decimos. La fe tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Hasta que si operamos de esta manera, nos terminaremos convirtiendo en lo que se llaman personas de fe. ¿Estamos siendo personas de fe? ¿O lo primero que hacemos ante la dificultad es angustiarnos o quejarnos, ¿no? Jesús les marcó una única condición, y esa condición era seguir creyendo y siendo persistente. Ahora, fíjense lo que después se sigue hablando en los evangelios. Están Mateo y Lucas en los capítulos 17. Yo te voy a leer los dos textos. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza y diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. Codeale al lado y decirle, ¿escuchaste? Una fe así chiquita tenés que tener y luego ponerla en obra, dar la orden. Acá el Señor es terrible porque le dice, y le dijeres al monte. Vos imaginate decirle a una montaña, de ahí te desplantás y te pasás para allá. Y dice que si tuviéramos una pequeña fe, eso sucedería. Y a veces no tenemos un monte geográfico, pero a veces tenemos una montaña de problemas. ¿Cuántos tienen una montaña de problemas? Es el momento en que hagas lo que Jesús dice. Dale la orden a esa montaña de problemas, que se levante y que salga de tu vida. Y así dice la palabra lo dice, yo le creo, va a pasar. Y Lucas lo plantea igual, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, acá habla de un árbol sicómoro, dice, desarráigate y plántate en el mar. Y él, o sea, el árbol, se desarraigaría y se plantaría en el mar. Está hablando de cosas imposibles,
Nadie podría hacer eso. Es una locura. Pero la fe es especialista en materializar las locuras. Lo que para vos y yo es una locura, para el Evangelio es la normalidad. Y el apóstol Pablo decía que el Evangelio es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero es poder de Dios para todo aquel que cree. Es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que creen. Vos y yo somos aquellos que creen. El Evangelio para vos y para mí va a ser poder de Dios. Jesús comparó la fe y la capacidad de la fe con el potencial de crecimiento que hay en una semilla de mostaza. Es como de las semillas más pequeñas, pero una vez que se planta, si haya buena tierra, comienza a crecer y se hace un árbol inmenso. Y dice que no solamente es inmenso el árbol, sino que dice que ahí vienen a anidar, ¿no?, los pájaros. Y eso va a pasar con tu vida y con mi vida. Si nosotros plantamos la semilla de la fe, creyendo, pedimos, Dios nos va a hacer crecer. Y vamos a poder albergar, dar sombra al que está cansado, al que sufre. Vamos a estar ahí alimentando, porque tenemos el poder de Dios, creemos en Él, lo ponemos en práctica y vamos a ver a Dios manifestarse. Y aunque tu fe hoy sea pequeña, ¿cuántos consideran que tienen poquita fe? A ver. Vale, dale, sé valiente, sé valiente. No, otra vez. Otra oportunidad. ¿Cuántos consideran que tienen poca fe? A ver. Levanta la mano, ahora después vamos a orar. ¿No? Tu fe va a crecer. Uno entiende por qué ve tan tremendas las luchas que tiene que enfrentar. Y uno lo ve a Jesús hacer lo que hacía. ¿Cuál era el secreto? El secreto es que Jesús operaba siempre en la plenitud del Espíritu Santo. Así que vos, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión, tenés que asegurarte de estar lleno del Espíritu Santo. Así que aunque tu fe hoy considerás que es pequeña, la vas a hacer crecer y vas a hacer grandes cosas. Profetizale al que tenés al lado. Decile, en el nombre de Jesús vas a hacer grandes cosas. Porque no hay límite para la fe, gloria a Dios. No hay límite para la fe. Mi fe no tendrá límite. El grano de mostaza pequeño se transforma en un árbol inmenso. El árbol que está plantado en la tierra, le podés decir que se plante en el mar y se planta. El monte que está en la tierra se traspasa al mar. Eso dice Jesús. Nuestra fe tiene que ser arriesgada. ¿Cómo tiene que ser? Arriesgada. No tiene que tener miedo. Ay, sí, yo mejor no le pido porque si no pasa. Vos tranquila, tranquilo. Vos pedí creyendo que tenés un Dios grande que quiere manifestarse. El hombre y la mujer de fe multiplica lo que tiene. Levantá, porque esto es una profecía que sale directa de acá. El hombre y la mujer de fe multiplica lo que tiene. No bajes la mano, a través de la fe. El hombre y la mujer de fe son atractivos para los que lo rodean. Atractivos quieren decir que los atraen. Y ese es el rol que vos y yo tenemos que cumplir. Atraer a los que están perdidos. Y por último, el hombre y la mujer de fe se transforman en una persona de bendición. Saludá al bendito que tenés al lado. Te bendeciré y serás de bendición, hermano. Te bendeciré y serás
de bendición. Los músicos, si quieren subir, gloria a Dios. Y lo tercero que Jesús nos va a enseñar que necesitamos para operar en el reino, marca la oración. Lo tercero es la oración. Y dice, Jesús nos marcó un camino. ¿Cómo Él enfrentó toda su vida? A Jesús le pasaba de todo. Vos y yo nos quejamos porque la vecina no me saluda o pone la música fuerte. A Jesús lo querían matar cada 5 minutos. Había ciudades en las que literalmente no podía entrar a hacer la obra del Padre. Sin embargo, ¿cómo hacía Jesús para hacer lo que hizo? A través de la oración. Bueno, son infinidad los momentos en que vemos cómo Jesús oraba, ¿no? Vemos que Jesús no hacía propaganda, pero muchas veces queda escrito en la palabra que los discípulos lo buscaban y no lo encontraban. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba orando. Pero si todavía no amaneció, no importa, Jesús estaba orando. Antes que asomara el día, para asegurarse que el día iba a ser un día de bendición, Él lo primero que hacía era buscar al Señor. Si vos te congregás en esta iglesia, vos no tenés excusa, porque nosotros tenemos una cita 5:30, ¿no, Jorge? 5:30 de la mañana hay un grupo que está intercediendo cada mañana. Si querés más información, acércate a Jorgelina para que te pueda sumar. Hay otros grupos, está el de Tu Vida Vale Mucho, hay otros grupos que interceden, pero esos sé que se juntan puntualmente para interceder. Y esto es importante. Antes que la vida nos agarre, necesitamos poder para atravesar los problemas, para atravesar la enfermedad, para atravesar la dificultad, para atravesar la tristeza. Necesitamos el poder. Y el poder solo viene de la oración que yo hago al Padre en el nombre de Jesús. Y ese fue el secreto de Jesús. Jesús operaba en el poder del Padre a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él oraba, el mundo espiritual se activaba, el malo y el bueno. Pero Él ya estaba, ya lo sabía, como dicen popularmente, ya los había madrugado. Él ya había preparado el camino para hacer la obra que tenía que hacer. Sé sabia, sé sabio. No te quedes inmóvil frente a las situaciones. Determina. Decir, yo tengo el poder para determinar. Activa el mundo espiritual a través de la oración. Mira, Jesús a través de su oración oró y el cielo se abrió, oró y resucitó a 2 muertos que constan, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. Esos constan, no sabemos si tal vez resucitó algunos más, pero hasta resucitó muertos. Estaba en la barca, una tempestad, se iban a hundir. Él se pone de pie y dice en calma, y la tempestad se calma. En Él estaba el poder. El Espíritu Santo está en vos y en mí. A mí la palabra me dice que nosotros vamos a poder hacer aquellas cosas que pidamos. Y mira lo que dice. La oración es una invitación directa para que Dios se manifieste e intervenga. ¿En dónde? En nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga en su vida? Orá. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga? Por acá quieren que Dios intervenga. Hay que orar.
hay que orar, hay que tenerlo como una prioridad. Juan 16, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a dar. Acá te hago un paréntesis y te explico algo. No le pidas $1.000.000 porque claramente no te lo va a dar. Jesús no hablaba de chiquitaje. Jesús no estaba preocupado por las cosas que nos preocupan a nosotros. Jesús no tenía donde recostar su cabeza, vivía de la comida que otros le daban, no le importaba nada. Él lo único que quería era poder predicar el evangelio del reino y que la gente fuera salva. Y por eso a veces nos va mal como cristianos y nos deprimimos y tenemos que tomar pastillas y tenemos que ir al médico porque no entendemos este principio que Él practicaba, no lo enseñaba, practicaba. Es el reino de Dios y su justicia. Probalo. Probá buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Porque es verdad, en este mundo tan complicado, las añadiduras también las necesitamos. Pero las queremos sin haber puesto primeramente al reino de Dios y su justicia. Y Dios está esperando que lo hagamos. Jesús se fue, pero nos dejó su nombre, el poder de su nombre. Lo conquistó todo en la cruz del Calvario, venció al diablo, pero alguien tiene que activar ese poder. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen cuando leen eso que eso es verdad? Que Él conquistó todo, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nos hizo libres de la muerte, del diablo, de la miseria, del dolor. Ya está, no hay nada más para hacer, hay que activar. Mirá al de al lado y decía, hay que activar, hay que activar, hay que activar, hay que activar. Así, me encanta, así. Vamos. Hay que activar. Dale, movete. ¿Cuántas veces? No hablo mucho, dale, flaco, movete, ¿no? Ahora estamos activando el Espíritu Santo de Dios. Solo antes de que oremos, y vamos a orar específicamente, en primer lugar, vamos a orar en un altar. Pero quiero en primera fila a todos los que necesiten un milagro porque están pasando por una enfermedad. Acá adelante, antes que lo hagamos, te voy a decir, para que la oración pueda ser algo como era en Jesús, una norma, un hábito cotidiano, del cual saco el poder que necesito para vivir, necesito, en primer lugar, elegir, de primera cosa, elegir un lugar. Yo tengo que tener un lugar. Ese lugar donde yo me comunico con Dios. Pero vos no sabés lo que es mi casa, orá en el patio. Pero vos no sabés, orá en el baño. Un lugar donde vos te puedas apartar para estar con Él, donde solo a Él puedas atender. Lo segundo, preparar el corazón. Yo me levanto y yo ya sé, no planifico nada, porque yo ya sé que mi primera acción del día es como el pastor enseña, poner la pava, porque a Dios le gusta tomar mate. ¿Sabías? Conmigo toma mate Dios. Entonces, ¿viste? Claro, yo pongo la pava, todo, me armo ahí para que nada más. Y ahí entro. Ahí empiezo a entrar. Y empiezo a entrar.
y empiezo a entrar y a veces el pastor está arriba, se despierta, él está haciendo lo mismo. Y cuando por ahí nos reencontramos son las 10 de la mañana si no tuvimos nada que hacer. Yo entiendo porque laburé 40 años y me levantaba 1h30 antes para poder hacer esto, elegir un lugar, preparar el corazón. Me voy a encontrar con vos, Señor. Y abro ese tiempo agradeciendo. Gracias, Señor, porque me sostuviste. Gracias, Señor, porque ayer no permitiste que algo peor de lo que me pasó me pudiera pasar. Gracias porque puedo sentir tu presencia, Señor. Agradecer. Entro con adoración. Entro reconociendo de quién es Él. Aleluya, Señor, gracias. Gracias porque vos sos maravilloso, vos sos poderoso. Tu misericordia no tiene límites en mi vida, Señor. Yo creo que vos harás elegir un lugar, preparar el corazón, agradecer, adorar, leer la Biblia, un versículo, los que te mandamos. Otros, en realidad el versículo que mandamos es todo el capítulo lo que hay que leer. Ahí Gaby nos manda todas las noches el plan de lectura que estamos siguiendo, es la Biblia en un año. Hacelo, no dejes que el mundo te meta en una centrifugadora. El mundo no es tu dueño, a ver si lo entendés de una vez. Tu dueño es Cristo. Pero para que el dueño sea Cristo, yo me tengo que entregar. Si yo me reservo, no, esto me lo reservo, no, estoy cansada, a la iglesia no voy, no, hoy no voy a la célula, no, tengo otras cosas que hacer, no, y bueno, listo, ya fue, por eso te va como te va. Esta es la verdad más grande que te acabo de decir. O sea, cada uno recibe la recompensa por el esfuerzo, por la entrega que está dispuesto a hacer. Por eso vemos gente y decimos, uy, qué lindo, cómo me gustaría. Pero vos sabés el precio que esa persona ha pagado. Dejar de lado sus problemas, enfermo, sano, enferma, sana, con dolores. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera, quiso decir, y sígame. Esa es la invitación que hemos recibido. Arrepentirse y confesar. Primero leo la Biblia. Cuando veo lo lejos que estoy de la Biblia, me arrepiento y confieso mis pecados. Y esto es un consejo extra que te hago. Lleva un diario de peticiones. Anotate la fecha en el que le pedís algo al Señor y con toda tu fe empezá a orar. Y vas a ver que Dios va a ser movido por tu fe y va a responder esa oración. Otra vez, acordate que es el reino de Dios y su justicia. ¿Se entiende? Dice, ay no, Señor, cambia a mi suegra, por favor, porque ya no lo aguanto más. No, el reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahora vamos a pasar, ¿se animan? A que podamos orar para activar. Acuérdense, en este primer lugar necesito a todos aquellos que necesitan una oración por sanidad. Vamos, acá adelante. Mientras ustedes se acomodan, vamos a orar por Lucía. Nos hizo llegar una petición por Nahuel Poggio, que se encuentra internado con una enfermedad grave. Oramos por la vida de Nahuel, Señor. Señor, en vos está el poder
para sanar. Y en Lucía estuvo la fe para contactarse y pedir, Señor. Ahora, Señor, te vamos a buscar. Te vamos a buscar, Señor. Cerrá tus ojos. Te vamos a buscar, Señor.